el capítulo 1 se presentó Saulo de Tarso, quién era, de dónde venía, en dónde estudió, a los pies de Gamaliel. ¿Recuerdan la muerte de Esteban? Estuvo ahí confrontándose con los que estaban queriendo matar a todos los que predicaban el Evangelio, entre ellos Pablo, entre ellos Saulo de Tarso. Pero vamos a ver hoy el capítulo 2, la violenta conquista de una voluntad rebelde. La violenta conquista de una voluntad rebelde. Ponga atención. Dice, las conversiones famosas siempre llaman la atención pública. Tomemos por ejemplo el caso del joven Martín Lutero. Mientras estudiaba teología, este hombre luchó intensamente con la inquietante idea de que toda su sincera búsqueda intelectual no había sido más que un inútil ejercicio académico. Aunque él personalmente no estaba de acuerdo con muchas de las enseñanzas de la religión católica romana, se había ganado una posición de respeto como una autoridad teológica, profesor y vocero para la iglesia. Pero no tenía paz, a pesar de todo eso y de su devoto empeño de vivir una vida pura. Las noches eran para él un tormento. Noche tras noche se revolvía en la estrecha y angosta cama de su pequeña habitación, diciendo: ¡ay, mi pecado, mi pecado, mi pecado! Pero misericordiosamente el Señor condujo a Lutero al estudio de un pasaje de la Biblia en el libro de Romanos. En el danzante resplandor de la lámpara colocada junto a su cama, leyó las palabras: el justo vivirá por la fe. Y las leyó una y otra vez en voz alta, con pasión. Estas palabras surgieron como flechas encendidas, taladrando profundamente su corazón, derritiendo las endurecidas capas de culpa y temor que había en él. Martín Lutero había vuelto a nacer. El resultado, como decimos, es cosa conocida. Lutero, junto con otros reputados colegas, llevó adelante lo que llegó a conocerse como la Gran Reforma Protestante, una primavera de libertad religiosa que se esparció por todo el mundo conocido. Increíblemente, hasta que eso se produjo, el brillante teólogo había vivido en su desdicha como un experto en las Sagradas Escrituras, pero en enemistad con el Dios que le hablaba a través de ellas. La historia de Jim Bausch es totalmente diferente. Este trabajaba secretamente para dos bandos. Como parte de la red secreta anticriminal de los años 40, Jim Bausch, junto con su jefe Mickey Cohen, fueron contratados por el Departamento de Policía de Los Ángeles para ayudar a descubrir a los integrantes de la red criminal cada vez mayor que existía a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América. Después de estar varios años bajo la constante tensión de vivir una doble vida, Bausch se enfrentó a su miseria y vacuidad. Por razones que quizá nunca sabremos, decidió asistir a una cruzada que el joven evangelista Billy Graham y su equipo realizaban en el centro de Los Ángeles. En medio de una multitud de más de 6,000 personas, Jim Bausch entendió el mensaje de gracia y perdón que no había comprendido antes. Según un artículo publicado en el periódico Los Angeles Times, el célebre gángster se postró mordiendo el polvo. Bausch cayó literalmente de rodillas bajo la sombra del joven Graham, llorando en el polvo antes de rendir su vida a Cristo. Al igual que Lutero, había nacido gloriosamente de nuevo. También está el caso de Chuck Colson, conocido por muchos en el mundo político de la década de fines de los años 70 y comienzos de los 70 como el verdugo de Nixon. Chuck Colson realizaba un trabajo sucio entre bastidores para su jefe y amigo Richard Nixon. Alguien dijo en un momento de descuido: Chuck es la clase de hombre que, de ser necesario, atropellaría a su abuela para lograr su propósito. Después de un rápido avance en poder y prestigio político, y tambaleándose por el dolor que le produjo un fracaso matrimonial, Colson llegó a una crisis en su vida donde él también estaba sufriendo de miseria y vacuidad. Cuando el embrollo del Watergate se agudizó, Colson cayó en la más profunda postración y comenzó a buscar paz para su corazón.
Un artículo publicado por la revista Christianity Today en julio del 2001 sobre el famoso político resume la versión de Colson en cuanto a su dramática conversión, la que describe en su libro Born Again, Nací de nuevo, de la editorial Unilit. Para comprender correctamente su dramática historia es necesario hacer una cita extensa de ese artículo. Y vamos a leer ese artículo. A fines de 1972, aún el irreductible Chuck Colson comenzó a doblegarse. Estaba cansado. Nixon lo llamaba por teléfono todo el tiempo y a deshoras para que viniera a la oficina Oval a hablar sobre esto o aquello. Cuando Nixon fue reelegido en noviembre de ese año, Colson renunció a su cargo de asesor especial del presidente, ansiando retirarse a la vida privada, pero la telaraña del Watergate solo estrechó su dominio. En el libro Born Again, Nací de nuevo, él cuenta la historia de su dramática conversión. Había estado visitando la casa de un amigo y colega, Tom Phillips, quien se había convertido en una campaña de Billy Graham. Phillips confrontó a Colson con el Evangelio y le leyó una parte del libro de Lewis, Mere Christianity, Cristianismo y nada más, que lo impactó. El hombre soberbio mira siempre con menosprecio las cosas y las personas. Por supuesto, mientras hace eso, no puede apreciar lo que está por encima de él. En esa noche de verano de agosto del 73, Tom Phillips le preguntó a Chuck Colson si le gustaría acompañarlo en una oración. Colson, sufriendo por dentro, pero duro por fuera, aceptó hacerlo con cierta incomodidad. Claro, me gustaría, está bien. Sintió el movimiento interior del Espíritu Santo, pero no soltó las palabras de capitulación. Más tarde esa misma noche, afuera en la oscuridad, sentado en el automóvil, el férreo control que había mantenido de mis emociones comenzó a aflojarse. Los ojos se me llenaron de lágrimas y de repente sabía que tenía que regresar a la casa para orar con Tom. Solo que Tom ya se había acostado. Colson había estacionado su vehículo a la orilla del camino y esperaba que su amigo no pudiera escuchar sus sollozos. Phillips puso en comunicación a Colson con Doc Coe, organizador del Desayuno Nacional de Oración y un creyente vinculado con diversos ministerios en Washington, D.C. Coe trató de convencer a los cristianos del partido político de Colson de la autenticidad de su conversión, pero no tuvo éxito. Entonces, como último recurso, contactó a Harold Hughes, el muy conocido senador demócrata y un creyente sincero y sin pelos en la lengua. Coe expresó lo siguiente en la cena de los fundadores. Telefoné al senador Harold Hughes y le dije: senador, tengo un amigo que tiene una necesidad tremenda y que necesita un amigo. Quisiera saber si usted puede verse con él y tal vez ayudarlo con las cosas del Señor. Cuando Hughes se enteró de que este amigo era Colson, dijo un montón de palabrotas y le colgó el teléfono a Coe. Una hora después sonó el teléfono. Era el senador quien llamaba. Lo siento, sé que no es lo que Jesús hubiera querido que hiciera. Si me perdonas, me reuniré con él, pero tiene que ser después de las 11 de la noche y tendrá que ser fuera de la ciudad. En esta etapa de su vida cristiana, Colson nunca había orado antes en voz alta y carecía de todo refinamiento en el arte del testimonio cristiano. Por tanto, Hughes estaba comprensiblemente escéptico. Le pidió a Colson que le hablara de su nueva fe y con gestos vacilantes el hombre que había sido el verdugo de Nixon hizo su confesión. Después de 20 minutos, dijo Coe. Hughes se levantó, atravesó la habitación y abrazó a Colson diciéndole: ahora somos hermanos para toda la vida. Se había producido la gloriosa conversión de un célebre pecador. Esto sucede todo el tiempo, a ateos dogmáticos y a agnósticos firmes, a jóvenes inteligentes y a científicos brillantes, a entrenadores deportivos populares y atletas excepcionales, a músicos famosos y artistas renombrados, a excriminales que ahora son pastores. Uno a uno, estos individuos excepcionales llegan al extremo de la cuerda y al verse enfrentados con el poder del Evangelio, creen y sus vidas son transformadas en cuestión de minutos.
Es curioso que cuando personas muy conocidas se convierten a Cristo, la reacción del público es de sorpresa o de escepticismo. ¿Es verdad que Jim Bowes vino a Cristo ese día en Los Ángeles? ¿Fue realmente transformada la vida de Martín Lutero? ¿Qué pasó en verdad con Colson? Vamos, nadie con un pasado tan accidentado y que se involucró tanto en un encubrimiento político puede cambiar tanto y tan rápido. ¿Sabe usted cuál es nuestro problema? Que confundimos conversión con madurez. Quisiéramos que estos nuevos convertidos reformaran su conducta enseguida, antes de dispensarles nuestro sello de una genuina aprobación cristiana. Qué triste. Es que en algún punto de nuestra vida nos olvidamos de los detalles de nuestro miserable pasado y de la acción de la gracia divina en nosotros. El difunto Alan Redpath, pastor durante muchos años y maestro de la Biblia en la histórica iglesia Moody de Chicago, lo expresó muy bien al decir: la conversión de un alma es el milagro de un momento. La fabricación de un santo es la tarea de toda una vida. Nunca debemos olvidar estas palabras. Ninguna persona que viene a Cristo, no importa lo inteligente, ni lo sincera, ni lo obediente que sea, entra en un mundo de madurez espiritual instantánea. Madurar es un proceso que dura toda la vida, y este proceso comienza en el momento de la salvación. La conversión a Cristo es la señal inicial del director de orquesta de una magnum opus que Dios compone de nuestras vidas. Pero si vamos a pensar en conversiones sorprendentes, ninguna es tan notoria como la de Saulo de Tarso. Pocas conversiones en la historia del cristianismo pueden compararse con la que sucedió en ese camino hacia Damasco. Esto es verdad, porque pocos opositores del cristianismo alcanzaron un grado de notoriedad tan abominable como Saulo. Título: de un rebelde violento a una voluntad cautiva. Las descripciones del pasado violento de Pablo nos hacen sentir mal, pero después de todo, él sigue siendo el hombre que, aparte de Cristo, sigue alimentando nuestras almas con verdades transformadoras como ningún otro maestro espiritual de la historia. No nos gusta pensar en lo que era, sino que preferimos estudiar y admirar imágenes de él como el apóstol de la gracia, pero no podemos ignorar lo que dice la Biblia. Las Escrituras dan fe del abismal pasado pecaminoso de Pablo antes de su conversión. De hecho, en muchos pasajes que cuentan su historia, Pablo habla de lo que era. Observe de nuevo el testimonio reiterado de nuestro héroe, confesándose como el principal de los pecadores. Hechos 22:4, Hechos 22:4 dice: yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando a las cárceles a hombres y también a mujeres. Hechos 22:5 dice: como aún el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Hechos 26 de 9 al 10 dice: pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Gálatas 1, del 13 al 14. Ya oísteis acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ay, hermanos, cuando vuelvo a leer estos versículos de los cuales Pablo mismo está dando testimonio de quién era, cómo dice, o sea, hay palabras que a mí me saltan, como dice: me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación. Quiere decir que Pablo era de verdad un erudito en la materia que él estudiaba. Y él mismo está aceptando que era un pecador. Él mismo está diciendo la persona que él era, Saulo de Tarso.
Seguimos. Usted entiende la situación. Las historias de Martín Lutero, Jim Bausch y Chuck Colson palidecen cuando se comparan con el célebre y agresivo pasado de Saulo. San Agustín llamó a la conversión de Pablo la violenta conquista de una voluntad rebelde. La describió como el cambio de naturaleza de un lobo salvaje al espíritu de un cordero. Solo Dios pudo hacer eso en una alma envilecida como la de Saulo. ¿Cómo sucedió? Pablo lo dice en sus propias palabras. Recibí misericordia. Primera carta a Timoteo 1:13. Un día la misericordia se encontró con el rebelde Saulo cuando éste se apresuraba a Damasco. Título: La conversión de un violento en un camino. El capítulo 9 de Hechos comienza abruptamente. La sangre de Pablo está que hierve mientras se dirige a Damasco con una rabia asesina. Sale por el norte de Jerusalén con una furia como la de Alejandro Magno cuando éste arrasa a Persia de un extremo a otro, y con la firme determinación de William Tecumseh Sherman, uno de los generales del Ejército Federal de la Guerra Civil de los Estados Unidos. En su cruel marcha a través de Georgia, Pablo estaba a un paso de perder el control con una furia tan intensa que ya no hay vuelta atrás. Esa resolución asesina y ese odio ciego hacia los seguidores de Cristo lo conducen ferozmente a un destino distante: Damasco. De haber sido usted un seguidor de Jesús viviendo cerca de Jerusalén, no habría querido oír el toque de Pablo en su puerta. A la larga, la gracia de Dios se apodera y vencerá esa voluntad rebelde. Pero hasta ahora, la gracia no se ha hecho presente. La escena se inicia cuando, dice ahí en Hechos 9, 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. ¿Por qué Damasco? Porque Pablo se había propuesto llegar hasta el lugar más lejano en su misión de apresar a los seguidores del camino. Con más de 160 kilómetros al norte de Jerusalén, el viaje a Damasco no era una empresa de poca monta, pero para Pablo el viaje bien valía la pena. Según Josefo, el historiador Josefo, en una oportunidad fueron masacrados 10,000 judíos que vivían en Damasco, lo cual es una buena prueba de que en ciertas épocas vivió en la ciudad un número importante de judíos. Saulo tenía también las cifras del censo. Sabía que muchos apóstatas judíos habían salido huyendo de Jerusalén para buscar refugio en la lejana Damasco. Por eso concibió un agresivo plan para tomar por asalto a la ciudad, capturar a los infieles y arrastrarlos a los tribunales. Pero afortunadamente Dios tenía un plan diferente. Sigamos leyendo ahí en Hechos 9, 3 y 4. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, hermanos, qué palabras. Yo espero que mientras esté leyendo este libro usted pueda imaginarse la película. Yo me la imagino, cada vez que la vuelvo a leer la imagino y digo: ay, Señor, qué misericordioso eres con nosotros. Qué misericordioso fuiste con Pablo. Sigamos leyendo. Uno casi puede oír el chirrido de los frenos. En ese momento, la aventura criminal de Saulo se para de repente en seco. Qué increíble es el Señor. No hizo ningún anuncio anticipado. No escribió nada en el cielo que dijera: cuidado, Saulo, que Dios te va a atrapar. Dios se contuvo y estuvo callado mientras Pablo seguía adelante con su plan criminal de invadir Damasco. Él, sin duda, había discutido el asunto con sus acompañantes, pero Dios no lo atajó. Obvio que Pablo iba acompañado con muchos de una formación militar o de policía para agarrar a todos los discípulos, ¿verdad? Allí en Damasco.
Entonces dice, él sin duda había discutido el asunto con sus acompañantes, pero Dios no lo atajó todavía. Dios intervino en el momento que tendría mayor impacto. Sin ningún aviso, el curso de la vida de Saulo cambió dramáticamente. Eso sigue sucediendo incluso hoy. Sin ningún aviso previo, nuestras vidas dan un giro repentino. Tal vez sea un trágico accidente automovilístico que pone fin a la existencia de nuestra pareja y Dios entra de golpe en escena y capta nuestra atención. O puede producirse con la muerte de un hijo. Y en esa hora de gran aflicción, nuestra vida y la vida de nuestra familia es impactada para siempre. A veces, los giros inesperados de la vida ocurren con la horrible caída de un avión, causando una catástrofe que barre la mitad de un vecindario. O con las palabras vacilantes del médico que nos dicen, no me gusta nada su biopsia, parece ser cáncer. Al igual que una ola diabólica, la adversidad se estrella contra las apacibles playas de nuestras vidas y nos derriba totalmente. Y aunque parezca mentira, la desgracia despierta nuestros sentidos y de repente recordamos que Dios tiene el control. Saulo tuvo el control de su propia vida por más de 30 años y su hoja de servicios dentro del judaísmo era insuperable. Pero mientras buscaba engrandecer más su nombre, el rayo láser de la presencia de Dios lo paró en seco, dejándolo ciego. Al igual que aquel grupo de pastores que años antes velaban fielmente sobre sus ovejas en otra noche histórica en las afueras de Jerusalén, Saulo y sus acompañantes cayeron a tierra desconcertados. Eso es lo que sigue ocurriendo hoy. Cuando sucede una tragedia, usted recibe la noticia a medianoche por teléfono y queda paralizado. Mientras el policía de tránsito le describe el terrible accidente de los dos vehículos, usted se queda congelado sin poder creer lo que oye. O después de escuchar la palabra cáncer, queda tan impresionado que casi no tiene energía para salir del consultorio médico. Un amigo mío me contó que después de oír ese terrible diagnóstico, se dirigió tambaleándose al baño de hombres, vomitó y cayó de rodillas, mientras sollozaba sin poder contenerse. Es que los golpes inesperados de la vida nos paralizan con un temor tal que difícilmente podemos seguir adelante. Por primera vez en su orgullosa y autónoma vida, Saulo se da cuenta de que es un desesperado vulnerable. No solo queda postrado en tierra, sino que además está ciego. Sus otros sentidos estaban alerta y para su asombro escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Saulo estaba convencido de que había estado persiguiendo a unas personas, a seguidores sectarios de un falso Mesías, pero en vez de eso descubre que el verdadero objeto de su abominable ferocidad era Cristo mismo. Warren Gierseth, en su The Bible Exposition Commentary, comentario expositivo de la Biblia, proporciona una excelente respuesta imaginaria que Saulo pudo haber dado a algún valiente que se hubiera atrevido a preguntarle por qué hacía lo que hacía. O sea, voy a leer lo que según en esta narrativa, este escritor Warren Gierseth lo dice, ¿no? Se imagina. Jesús de Nazaret está muerto. ¿Es que usted espera que yo crea que un donadie crucificado es el Mesías prometido? Según nuestra ley, cualquiera que es crucificado es un maldito. ¿Tomaría Dios a un falso profeta maldito para convertirlo en el Mesías? No. Sus seguidores están diciendo que Jesús está vivo y haciendo milagros a través de ellos, pero el poder que ellos tienen proviene de Satanás, no es de Dios. Esta es una secta peligrosa y me propongo eliminarla antes de que ella destruya nuestra histórica fe judía. Pero todos esos arrestos se esfumaron en el momento en que escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para mí es interesante que el Señor supiera su nombre, pero no solo eso, conocía también cuántos cabellos tenía en su cabeza, todos los pensamientos crueles que albergaba en su mente y toda la motivación venenosa que lo había impulsado a ir a Damasco. El Señor lo sabía todo, de cabo a rabo. De eso
no le quepa la menor duda. Vivimos en una cultura que, por lo regular, confunde humanidad con deidad. La línea divisoria es borrosa. Es la clase de teología empalagosa que dice que Dios está sentado en el borde del cielo pensando, ¿qué se les irá a ocurrir ahora? ¡Qué absurdo! Dios es omnisciente. Esto implica claramente que Dios jamás tiene que aprender nada. A pesar de nuestras decisiones pecaminosas y de nuestros hechos inicuos, a Él nada lo toma por sorpresa. Desde el momento en que somos engendrados hasta el momento en que morimos, estamos, sin exagerar, dentro del marco de su atenta mirada y de su plan soberano. Ay, hermanos, esto me gustó mucho. Esto lo tengo que copiar. Estas palabras las tengo que copiar. Desde el momento en que somos engendrados hasta el momento en que morimos, estamos, sin exagerar, dentro del marco de su atenta mirada y de su plan soberano. Todo esto nos trae de nuevo a la dramática escena del camino a Damasco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, que nunca había estado bajo una luz tan radiante y que jamás había escuchado una voz tan grandiosa, responde humildemente y con respeto, ¿quién eres, Señor? Imagínese la escena, hermano. Algunos creen que estas palabras indican el momento de su conversión, pero él utilizó la palabra griega kurios, que significa Señor, con minúscula, o maestro, que era un título de respeto. Equivaldría a la palabra Señor que usamos hoy. ¿Quién es usted, Señor? Saulo no solo estaba ciego, también estaba confundido. Esa voz llena de autoridad era una voz que él nunca antes había oído. La respuesta que escuchó fue como el impacto producido por una descarga eléctrica. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Deben haberse producido varios segundos de silencio ensordecedor mientras Pablo expresa del estupor. Una vez que esto sucedió, dejó de creer que Jesús estaba muerto. Su rebelde voluntad había sido aprisionada. El viaje cambió de dirección. A su mente dio un giro que finalmente lo transformaría totalmente. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. La mente da un giro total. La palabra griega que se usa para arrepentimiento es metanoía, que se deriva del metanoeo, que literalmente significa cambiar de mente. Eso fue lo que precisamente le sucedió al otrora orgulloso fariseo en el camino a Damasco. En la mente de Saulo cambiaron muchas cosas y el cambio fue total. Cambió su manera de pensar en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto a la resurrección y en cuanto a los que seguían a Cristo. Debió estar sacudiendo la cabeza durante días. Siempre había pensado que Cristo estaba muerto, pero ahora estaba convencido de que vivía. Este Jesús, que sabía su nombre, sabía también lo que él había estado haciendo. Este furibundo rebelde había finalmente encontrado la horma de su zapato y no tenía lugar ni manera de esconderse de él. Recuerdo que cuando era niño me asustaba la oscuridad y la hora de irme a la cama me atemorizaba de manera especial. Agarraba el cobertor y con él me cubría la cabeza para esconderme del coco, por miedo de que apareciera en mi cuarto y comenzara a buscarme. ¡Qué miedo! Pero muy dentro de mí sabía que no podía esconderme de su aterradora presencia. Si él estaba en la habitación, seguro que me encontraría. Dios no es, por supuesto, un coco, pero lo mismo puede decirse de él. No podemos escondernos ni escapar de su presencia. El Salmo 139:12 dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escondernos del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que todo lo llena. Saulo aprendió esa gran lección de teología en el camino a Damasco. Su vida fue transformada para siempre cuando Jesús detuvo sus planes. Téngalo por seguro, Saulo nació de nuevo en ese grandioso momento. Permíteme ahora una pausa para aclarar algo importante.
Algunos creyentes tratan de imponer su rígido sistema legalista de permisos y prohibiciones en cuanto al asunto de la conversión. Y quiero hacer una advertencia contra esa clase de ejercicio. Es imposible encontrar siquiera un solo versículo en la Biblia que muestre que hay una y solo una manera en que un pecador pueda venir a Cristo. Si bien el mensaje del Evangelio es el mismo, los métodos cambian. Es que estamos tan condicionados por nuestro origen y formación denominacional, por el tradicionalismo religioso y por los estrechos prejuicios, que no somos capaces de ver la gracia de Dios. Tendemos a exigir más que el mismo Dios. Tengamos cuidado de no demandar tanto de alguien que sinceramente se vuelve al Señor. Los perdidos se salvan mientras escuchan un himno acerca de Cristo, o mientras escuchan a un predicador o a un maestro de la Biblia exponiendo la palabra de Dios desde un púlpito, o en la televisión, o en la radio, o en alguna transmisión. Otros se salvan durante un pequeño grupo de estudio bíblico, y muchos vienen a él por su propia cuenta, mientras están orando en la intimidad de sus hogares. En cualquier momento del día o de la noche, un pecador puede clamar al Señor Jesús con fe y ser salvo. Así que dejemos de hacer el asunto tan complicado. Como sucedió con Saulo, la gracia del Señor es abundante. Amén. Yo digo amén, y gracias por las hermanas y hermanos que contestaron amén. Ya vi, muy bien, muy bien. Seguimos. No importa que no sepamos cuándo se convirtió Saulo. Lo cierto es que él comprendió que el Jesús vivo, a quien él había odiado y negado durante su vida, era ahora su Salvador y Señor. Fue en el diálogo que vino después cuando supo también que el Señor había estado siempre con él. Título: Coces contra el aguijón. Hechos 26 nos proporciona una fascinante reflexión en cuanto al deslumbrante encuentro de Saulo con Cristo. De pie frente a Agripa, Pablo recuerda las palabras dichas por Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 26:14. Esta extraña imagen me fascina. Permítame explicar su significado. Aparentemente, dar coces contra el aguijón era una expresión común tanto en la literatura griega como en la latina. Era una imagen rural, surgida de la práctica que tenían los granjeros de aguijonear a sus bueyes en el campo. Aunque esto no nos resulte familiar hoy, todo el mundo lo entendía en aquel tiempo. Los aguijones eran hechos siempre de delgados pedazos de madera, romos por un extremo y afilados por el otro. Los granjeros utilizaban la punta afilada para obligar a moverse a los bueyes testarudos. De vez en cuando el animal pateaba el aguijón, y cuando más lo pateaba, más se hería. Cuanto más lo pateaba, más se hería la carne de la pata, causándose más dolor. La conversión de Saulo puede parecernos que fue un encuentro repentino con Cristo. Pero si consideramos las palabras del Señor en cuanto a eso de dar coces, creo que Él lo estuvo haciendo durante años, aguijoneándolo y acicateándolo. Permítame que mencione varios aguijones que el Señor utilizó para lograr el arrepentimiento de Saulo. Me vienen tres a la mente. El primero, el aguijón de la vida y las palabras de Jesús. Creo que las palabras y obras de Jesús inquietaban al fanático fariseo. Es muy probable que Saulo hubiera escuchado a Jesús cuando enseñaba y predicaba en lugares públicos. De edades parecidas, eran contemporáneos en una ciudad que Saulo conocía bien y que Jesús visitaba con frecuencia. Imaginemos a Saulo. El nombre de Pablo significa pequeño, lo que indica que pudo haber tenido una estatura menor que la promedio, de puntillas, estirándose por ver a Jesús. Imagínense a Saulo de puntillas, estirándose por ver a Jesús, al tiempo que se preguntaba a regañadientes cómo podía ese falso profeta estar ganando popularidad. Tonterías, eso tiene que ser obra de Satanás, debe haber pensado.
A los fariseos les encantaba pensar de esa manera. No obstante, el ministerio de Jesús se clavó en la mente de Saulo, y cuando más lo aguijoneaba, más se resistía al llamamiento de Dios. Una vez que uno se encuentra seriamente con Jesús, no hay forma de escapar de él. Sus palabras y sus obras se meten en lo más profundo de nuestra conciencia. Esa es la razón por la que yo siempre animo a las personas que arrecian sus esfuerzos para resistirse al Evangelio a que estudien la vida de Cristo, a que consideren con detenimiento sus cautivadoras palabras. La mayoría de quienes lo hacen con sinceridad no pueden renunciar a Él sin al menos hacer una nueva evaluación de sus vidas. El segundo aguijón es el aguijón de la serena muerte de Esteban. Saulo probablemente nunca se recuperó totalmente de la imagen mental de la muerte de Esteban, y es posible que se haya quedado con una de las túnicas que sostuvo en sus manos, ahora manchada con la sangre del mártir. Lo que inquietaba a Saulo no era el hecho de la muerte de Esteban, lo que lo perturbaba era la manera como murió. Ningún grito, ningún despreciable pedido de misericordia, ninguna maldición, ninguna negación de su fe al enfrentar la amenaza de ejecución. Por el contrario, su rostro brillaba como si fuera la cara de un ángel. Y cómo oró, lleno de compasión por sus verdugos. Suplicó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:10. Me pregunto si en algún momento de sinceridad, mientras Saulo se encontraba solo, o tal vez mientras hacía ese fatigoso y largo viaje a Damasco, revivió en su mente la manera serena en que murió Esteban. Si lo hizo, esto debió aguijonearlo. Y el tercer aguijón, el aguijón de la temeraria fe de los cristianos. El aguijón de la temeraria fe de los cristianos. Saulo seguramente no pudo dejar de notar la valentía de sus prisioneros. Los creyentes que él había encarcelado de manera cruel e ilegal rara vez rechazaban la tortura. Aunque algunos flaqueaban en su fe, la gran mayoría permanecía firme y leal a su dueño, Cristo. Su firme valentía frente a una muerte segura debió de haber aguijoneado a Saulo, quien simplemente no podía sacarse esto de la mente. Título: Dios se impone al final. Dios aguijoneó y acicateó el testarudo orgullo de ese buey farisaico. Día tras día, daba coces contra estos aguijones hasta que finalmente captó el mensaje. Ya no correría más ni se escondería más. La lucha había terminado. Como siempre, Dios había vencido. El escritor C.S. Lewis comparó la obra de conquista hecha por Dios sobre la rebelde voluntad de Saulo con un jugador de ajedrez en el cielo manipulando sistemática y pacientemente a su contrincante y arrinconándolo hasta que éste acepta finalmente el jaque mate. Al igual que Saulo, nosotros no podemos rivalizar con Dios. El jaque mate es inevitable. No tenemos escapatoria. Dios hará lo que haga falta para llevarnos a un punto de absoluta dependencia de Él. Inflexiblemente, pacientemente y fielmente nos aguijoneará hasta que final y voluntariamente nos dobleguemos ante Él. Usted probablemente no es un conocido asesino, lo sé, pero más importante aún, Dios lo sabe. Su vida puede ser moralmente limpia. Seamos sinceros, usted puede ser la mejor persona del vecindario, no hace declaraciones falsas de impuestos ni le miente deliberadamente a su pareja. Es probable que nunca haya cometido lo que uno llamaría un hecho escandaloso, ni tampoco dicho nada que haya herido seriamente a alguien que ama. Está viviendo una vida que para los demás es admirable, pero aún así está a años luz de ser recto delante de Dios. Si usted no rinde su vida solo por fe y solo a Cristo, estará tan perdido como lo estaba Saulo en el camino a Damasco. Si nunca antes ha hecho esta decisión, qué gran momento sería si pone a un lado este libro
inclina su corazón delante del Cristo vivo en este emotivo momento y lo recibe como su Salvador. O tal vez ha sido creyente durante algún tiempo ya, pero está aferrado al reino de su voluntad rebelde. Usted necesita saber que Dios lo va a aguijonear también. Tarde o temprano no tendrá que ponerle atención, no importa lo que haya que hacer, Él lo va a llevar a un punto en su vida en que comprenderá que no tiene sentido continuar dando coces al aguijón. No espere que le llegue la tormenta, ya que pudiera ser demasiado tarde. Arregle el asunto hoy mismo, de rodillas. Dele a Dios el control absoluto de su vida. Póngale fin hoy a su camino a Damasco. Al igual que Saulo, ríndase y como él, no lo lamentará. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones para todos.